Hola, hola, ¿cómo están? Acá Voces de la Biblia Hebrea, su Moré Álvaro Godoy. En este momento vamos a estudiar, vamos a leer Génesis capítulo 29, versículos 13 al 30, que nos dice lo siguiente. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y le dijo a Labán, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes. Y Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán, da mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a los hombres del lugar y hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que harás de servirme aún 7 años, otros 7 años. Así lo hizo y Jacob y cumplió la semana de ella y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio a su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años. Bueno, acá, cierto, la lectura que hemos leído es importante porque vemos características de Labán. ¿Se acuerdan cuando fue el siervo de Abraham a buscar a Rebeca? Le llevó joyas de oro y todo, y Labán se fijó en la riqueza que traía ese hombre más que de preocuparse por su hermana. Vemos acá, ¿cierto? Labán, un hombre interesado, un hombre que muestra un lado, ¿cierto? Sabía que mediante Jacob tenía bendiciones. Durante los 14 años que sirvió, ¿cierto? 7 años primeramente por Raquel, que se le entregó a Lea como esposa, se engañó, después cumplió una semana, pero tenía que trabajar 7 años más por Raquel. Es decir, trabajó 14 años por Raquel. Labán lo engañó, ¿cierto? Dándole la hija mayor, Lea, que acá nos menciona que Lea tenía hermosos ojos o delicado de ojos. Eran bellos los ojos de Lea. Pero Raquel tenía una bella figura, era hermosa y Jacob se había enamorado de Raquel. Acá, ¿cierto? Vemos un conflicto. El Señor en Génesis capítulo 2 dice que el hombre tomará a su mujer y será una sola carne. Lo importante de acá es que el hombre, ¿cierto?, se case con una mujer para no tener problemas. Pero acá, ¿cierto?, Labán obliga a Jacob a tener dos mujeres. Aparte de eso, le da siervas tanto a Lea como a Raquel, Silpa y Bila. Y vemos que de ellas también, después cuando sigamos estudiando, veremos que también ellas tienen hijos de Jacob. Por lo cual el conflicto familiar son de 4 mujeres y Jacob. Dios permitió esta unión porque de aquí salen las 12 tribus de Israel.
¿cierto? Jacob después se le cambia nombre, también lo veremos más adelante, y lo estudiaremos, ¿cierto?, con más detención. Pero la parte importante de esta parte es que Dios permitió que Jacob tuviera 4 mujeres. Acá, ¿cierto?, se menciona que se llegó a 2, a Lea y a Raquel. Raquel, ¿cierto?, vemos que después, ¿cierto?, no puede tener hijos, y Lea queda como segundo plano, ¿cierto?, en la vida de Jacob, pero Dios abre el vientre de Lea y le da hijos. Lo importante, tenemos que ver que Dios permitió esto. Ahora, en este tiempo en que vivimos, el hombre, ¿cierto?, tiene que casarse con una sola mujer. Ese es el mandamiento. No se acepta la poligamia, a pesar que muchos, ¿cierto?, tuvieron muchas mujeres, tanto de los patriarcas como los reyes, pero en nuestro tiempo, ¿cierto?, es considerado un pecado tener más de una mujer. Y lo necesario es que todos nosotros tenemos que obedecer a Dios. Labán dice que era costumbre dar la mayor primero que la menor. Y vemos que esta relación, ¿cierto?, de vínculo familiar hace mal a la sociedad. Crea disputas, crea luchas internas en la familia, y los hijos también, ¿cierto?, se sienten desplazados, ¿cierto?, por después lo vemos cuando Raquel tiene a José, como Jacob, ¿cierto?, prioriza sus bendiciones a José. De hecho, le regala una túnica de colores, haciendo diferencia entre sus hermanos. También lo estudiaremos, ¿cierto?, acá con detalle, ¿cierto?, cuando después vemos a Raquel teniendo hijos. Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. La historia, ¿cierto?, que nos cuenta, nos narra Génesis, es cómo se llegó a ser el pueblo de Israel. Israel, ¿cierto?, toma el nombre del cambio de nombre que hizo Dios de Jacob a Israel cuando luchó con el ángel, que también vamos a estudiar con más profundidad cuando lo veamos. Jacob dice que luchó con Dios. Tenemos que ver, ¿cierto?, quién era ese ángel. Pero todo esto es para bendición. Es cierto, después Jacob, cierto, cambia su salario, todo, trabajó 14 años. 14 años beneficiando a Labán y haciéndolo más grande. Cierto, después Labán le dice que se quede con las ovejas que él quiera, y él le propone que sean de estas blancas o pintas con colores diferentes, y cierto, el Señor va bendiciendo a Jacob. Después de su viaje, cierto, de volver a la tierra de sus padres, de Isaac y Rebeca, Jacob tiene una lucha con un ser, cierto, en el cual le cambia el nombre. Y de ahí, cierto, sale el nombre Israel. Pero, ¿por qué Labán engañó a Jacob? Jacob, cierto, Labán, cierto, quería que su hija estuvieran con bendiciones, y sabía que con Jacob iban a tener todo lo que Dios había prometido, porque Jacob le contó todo, lo del sueño que tuvo de la escalera a Labán, le contó todo lo que había pasado, le contó también acerca de la bendición de la primogenitura que había usurpado de su hermano, y todo eso se lo contó a Labán. Y Labán sabía que Jacob era de bendición. Nosotros también, cada uno de nosotros, podemos ser bendición en el lugar que estemos, pero si dejamos que Hashem o Dios esté con nosotros.
Que el Señor les bendiga. Los invito a mi canal More Álvaro Godoy,